breve, por aquello tan sabio de que lo bueno si breve 2 veces bueno. Vamos a ver cómo lo juzgan ustedes aquí. Quiero empezar haciendo una reivindicación de la política. Porque todos ustedes saben que habitualmente a la política como actividad se la descalifica. Y nos encontramos habitualmente con quienes dicen la política es sinónimo de lo sucio, la política está para repartirse el queso, quienes hacen política es para asegurarse su porvenir individual y lo hacen carente de valores. Y la verdad que muchas veces tienen razón. Eso es lo peor. Por eso es que a veces cuando se asocia a la política con formas de corrupción, la primera cuestión que tenemos que comprometernos nosotros es a reivindicar los valores de la política. El valor de la solidaridad, el valor de predicar con el ejemplo, el valor de la austeridad, el valor de la igualdad de oportunidades y acompañarlo, como se ha dicho aquí reiteradas veces, con ese concepto tan usado y tan poco practicado, que es coherencia. La coherencia es algo muy simple de definir, casi gráfica. Es la cercanía que existe entre lo que se dice y lo que se hace. Algo tan sencillo como eso y que a veces está tan lejos de las prédicas que habitualmente escuchamos. Por eso yo me siento hoy muy honrado de poder compartir esta noche, porque veo no solo las mejores intenciones, sino a muchos los conozco, y voy a personificar solamente en uno, a quien él mismo dijo, hemos visto crecer en su militancia, quien hoy asume la presidencia de este comité es Pancho. Y por supuesto, él no es un producto individual, como no lo soy yo, como no lo somos ninguno de nosotros. Somos un producto colectivo, somos seres sociales. Esa es una definición tan vieja como el hombre político de Aristóteles, por supuesto. Y yo debo reconocer, entre quienes se han mencionado, que uno de los maestros que tuve, que siempre guía, intento por lo menos guardar coherencia con lo que hizo, fue otro grande que nos marca también nuestra identidad, que fue Arturo Illia. Sin duda alguna. Hace unos días me acuerdo haber estado también en la asunción de las autoridades del subcomité de Alejandro Korn. Y se recordaba la anécdota que cuenta, entre otros, el queridísimo cantautor Jairo, cuando referido a don Arturo, cuando don Arturo vivía en Cruz del Eje y era un médico, en una oportunidad que su hermana estaba al borde de una neumonía, lo fueron a buscar a su casa, salió en pijama y en bicicleta para poder asistirla como corresponde a un médico de servicio. No es casual que los vecinos de Cruz del Eje sean quienes les hayan comprado la casa que él no podía comprar porque prácticamente no cobraba honorarios por su atención. Yo no quiero que todo sea igual, pero arrimémoslo aunque sea un porcentaje y seguramente, como decía un gran revolucionario, con una persona honesta se puede hacer un revolucionario.
porque está lleno de los que dicen discursos y luego no tienen la menor coherencia y no predican con el ejemplo de los valores de lo mejor de la política que debemos reivindicar. Yo esta noche creo que está asistiendo a lo mejor de los valores. Una amalgama entre, como se ha dicho aquí, juventud, ímpetu y experiencia. Por lo tanto, la verdad, tengo una enorme esperanza. Pero la esperanza hay que ayudarla, porque hacemos política. Y todos nosotros tenemos que trabajar cotidianamente para alimentar esa esperanza. Y tenemos que saber con qué nos enfrentamos, porque la política también es contradicción. Si en una definición clásica la política es el arte de lo posible, cuando se alude a lo posible es porque en una sociedad hay contradicciones. Y justamente por el instrumento de la política se superan las contradicciones en un sentido positivo, si no viviríamos todo el tiempo en violencia, que es algo que no ha comprendido el actual gobierno, que permanentemente necesita de la confrontación para creer que es legítimo su mandato. De allí que ha dividido la sociedad argentina en amigos y enemigos, en leales y traidores. Y por eso nos obliga, realmente nos obliga a poner blanco sobre negro para cumplir con las dos reglas de oro que tiene un sistema democrático. La primera regla de oro es el equilibrio y el control del poder. Y al gobierno hay que decirle que la soberanía popular que le dio ese 54% que tanto alude, también nos dio a nosotros un lugar, porque la soberanía popular no es divisible. La legitimidad de los mandatos es de todos y cada uno de los que representamos, porque por eso es que puede modificarse. A nosotros nos dio el rol en esta etapa de equilibrar y controlar. Pero si nos quedáramos solamente en el equilibrio y control, no cumplimos la segunda de las reglas de oro de la democracia, que es la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Si una democracia no tiene posibilidad de alternancia, se convierte en un sistema hegemónico, en un sistema de partido dominante, y ya sabemos que los partidos hegemónicos y dominantes, por la historia, por la trayectoria, por la experiencia, incluido nuestro continente, lo único que amparan y prolijan es corrupción, venalidad, porque si el poder no es controlado, no tiene posibilidad de cambiar por aquello que decían tan sabiamente, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y justamente nosotros somos los que tenemos que producir el equilibrio y el control, pero no conformarnos con eso. Asistimos a un gobierno que yo caracterizo como populista. Y muy simplemente trataré de explicar. El populismo es un movimentismo amorfo, allí cabe todo. Caben expresiones progresistas, caben expresiones retrógradas, caben conservadores, caben neoliberales, de todo un poco. La verdad es que yo no me sonrojo si digo que el movimentismo ha sido para la política argentina casi una desgracia. Porque ha permitido estas sucesivas etapas donde se disfrazan de una cosa o se disfrazan de otra cosa. Pero muy pocas veces han tenido coherencia. El mismo movimiento que hoy gobierna, hace apenas unos años, era el alumno más obediente del proyecto neoliberal que tenía vigencia en el mundo, que hoy ha explotado. Explotó en España, explotó en Grecia, explotó en Italia, explotó en los propios Estados Unidos de Norteamérica, el neoliberalismo. Y yo recuerdo
que un emergente de ese movimiento, que era Menem, había sido designado como el alumno más obediente del consenso de Washington, que era el que establecía los lineamientos del neoliberalismo. Por supuesto que vale la pena recordar que cuando llegó al poder, cuando les pidió el voto a todos los ciudadanos, lo hizo con consignas totalmente distintas: salariazo, revolución productiva, cultura del trabajo y hasta, algunos memoriosos lo recordarán, ruptura de relaciones con Estados Unidos porque se habían producido los bombardeos de los Estados Unidos en Libia. De ahí pasamos a relaciones carnales, alineamiento incondicional, realismo periférico y entrega del patrimonio nacional. Pero ¿qué pasó? Unos años después aparece otra emergencia de ese populismo, siempre amorfo, siempre abarcativo del todo, que se autodefinía a sí mismo como progresista y popular. Si uno miraba, sin querer ser demasiado inquisidor, simplemente con una mirada superficial a los principales actores y protagonistas, recordar que en el proceso anterior del liderazgo del populismo de Menem, neoliberal, los actores que emergían como progresistas fueron los que aplaudieron, entre otras cosas, la privatización de YPF, que fue una de las más grandes entregas del patrimonio nacional y que, por supuesto, implica la pérdida de autonomía en un mundo globalizado como el que actualmente vivimos. Por eso es que el tema de la coherencia tiene que ser permanentemente por aquella definición tan antigua de justicia. La primera definición de justicia es dar a cada uno lo suyo. Intentemos dar a cada uno lo suyo y también vamos a tener lo nuestro, porque nosotros también hemos cometido errores. Pero no hay duda alguna que somos un partido con historia, con tradición, con identidad, que en todo caso tiene que reformularse permanentemente para saber qué significa hoy nuestra identidad y cuáles son los desafíos que debemos afrontar. Pero el nuevo populismo, el que actualmente está vigente, el que se inició con Néstor Kirchner y que sigue con su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, como se dijo muy bien acá, lo que intentó instalar en primera instancia fue un relato épico y tocó una de las cosas más sensibles que hacen a la historia de un país y de todos y cada uno de nosotros, que es el relato de la cuestión de los derechos humanos. Pregunto yo aquí, ¿resiste el relato kirchnerista la trayectoria de los principales actores del kirchnerismo, empezando por la Presidenta de la Nación, la política de derechos humanos que ellos tuvieron en el momento que tuvieron que tomar decisiones, por ejemplo, en la época de la dictadura militar? No resisten. Mientras muchos de nosotros, acompañando a Raúl Alfonsín, integrábamos la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Cristina Fernández y su marido iban a Santa Cruz, y ella, que dice que es una abogada exitosa, causante de envidia, sin duda alguna, el éxito que ha tenido, ejecutaba a los deudores con la 1050 para llenarse con bolsillo y nunca recibió a ningún organismo de derechos humanos en esa época. Y ya en la etapa que nos tocó tomar algunas decisiones importantes, en un proceso de transición, de ruptura, porque digámoslo también con todas las letras, la transición que nosotros vivimos, la transición del autoritarismo a la democracia, fue una transición durísima, porque no fue pactada, porque no fue acordada. No fue como la transición española ni como la transición chilena. Algunos podrían decir.
Mejor porque no tuvimos condicionamiento. Mentira, tuvimos mucho más condicionamiento, solo que no eran visibles. Porque las transiciones pactadas se sabe cuáles son los límites. La transición no pactada como la nuestra, porque sabemos todos muy bien que a pesar de las luchas del pueblo argentino en aquella época, por ejemplo, el 30 de marzo del año 1982, donde las plazas estuvieron llenas, 2 días después, el 2 de abril de 1982, cuando se recuperó la soberanía territorial en Malvinas, la plaza también estaba llena para aplaudir al dictador que en ese momento producía una reivindicación justa, pero que encubría, como todos sabemos también, la posibilidad de perpetuarse en el poder. Si nosotros no tenemos un relato de la historia, si no tenemos un relato verdadero de la historia, vamos a cometer errores.